Bueno, entonces vamos a realizar la transformada de Fourier de esta señal de f de t igual a e a la menos a valor absoluto de t, encontrar la transformada de Fourier de ser posible. No siempre vamos a poder encontrar las transformadas de todas las señales, porque no necesariamente la integral existe, porque hay que evaluar en menos infinito e infinito. Eso depende de las propiedades que tenga la función f. Entonces comenzamos y pues ponemos la definición, ¿no? La transformada de Fourier de una señal es la integral de menos infinito hasta infinito de la señal por e a la menos j omega de t, diferencial de t. Entonces en este caso la f de t es esta exponencial con este valor absoluto y está. ¿Ok? Entonces la integral de menos infinito a infinito. Tengo que quitar el valor absoluto, porque si no, no puedo ocupar las fórmulas de integración que yo sé de la exponencial. Entonces para quitar el valor absoluto vamos a dividir esta integral en dos integrales. Vamos a dividir la integral de menos infinito a 0 y vamos a dividir la integral de 0 a infinito. Si las juntamos, pues obviamente tenemos toda la integración, ¿no? Propiedad de la integral. Ahora, el argumento es el siguiente. En este caso la t es negativa porque va de menos infinito a 0. Cuando un número es negativo, su valor absoluto es menos el número. Es lo que hacemos, ¿no? O sea, si el valor absoluto de menos 5 es menos 5, ¿no? Que sería más 5. Entonces, utilizando ese argumento, puedo quitar las barras ajustando el signo de la t, porque aseguro que la t es negativa, entonces pongo un menos con este menos es más. De manera similar, aquí en esta integral que va de 0 a infinito, pues la t es positiva. Cuando un número es positivo, coincide exactamente con su valor absoluto, es decir, el valor absoluto de 7, pues es 7. Entonces simplemente quitamos las barras y dejamos el signo que tenía. Acá se tuvo que ajustar. Entonces ya con ese argumento, pues ya puedo yo empezar a integrar de la manera usual. Entonces sumamos los exponentes y nos queda esta expresión. Sumamos los exponentes y nos queda esta expresión. Y la integral de una constante a la t, diferencial de t, es la misma exponencial entre la constante. El j omega se trata como una constante y hay que evaluar de menos infinito a 0. De manera similar, el e a una constante por t es e a la constante t entre la constante, que en este caso es negativo, ¿no? Aquí lo tenemos. Por lo tanto, hay que evaluar esta de 0 a infinito. Entonces, evaluar en 0 esta función, sustituimos t, estamos integrando con respecto de t, nos queda e a la 0, eso es un 1, menos, recuerden que cuando hacemos evaluaciones en infinito lo tenemos que ver como un límite. Entonces, el límite cuando t tiende a menos infinito de esta expresión, y esta expresión la puedo poner como este producto. De manera similar, cuando evaluamos en infinito, nos quedaría el límite cuando t tiende a infinito de esta expresión y puedo separarlo en la multiplicación de dos exponenciales por la ley de los exponentes, y luego evaluar en 0, que es el límite inferior, es menos 1. Entonces, del video anterior de esta lista de reproducción, sabemos que esta exponencial, este límite va a existir en este caso cuando a sea positiva, porque como vamos a sustituir menos infinito, necesitamos que esta función sea decreciente, y eso pasa cuando a es negativa. Perdón, cuando a es positiva porque sustituimos menos infinito, entonces necesitamos que la parte real sea mayor que 0. En ese caso, este límite tiende a 0. De otra manera, el límite no existe. Lo hemos comentado en el video anterior de la lista de reproducción. De la misma manera como a es una constante, necesitamos que a no sea j omega. Es decir, estamos pensando que a podría ser un complejo. ¿Por qué necesitamos que a no sea j omega? Porque si no, pues dividimos entre 0. Pero que a no sea j omega significa que no es un número puramente imaginario. Entonces, como necesitamos también que la parte real sea mayor que 0, pues esta condición envuelve esta. Porque si la parte real es mayor que 0, pues este número no es enteramente imaginario. Y por lo tanto, pues esta condición satisface tanto que el límite exista como que no se divide entre 0. Entonces nos quedamos con esta condición. De manera similar, ahora necesitamos evaluar t en infinito. Entonces, como necesitamos evaluar t en infinito, ya tenemos un negativo de este menos que está aquí de esta fórmula. Entonces necesitamos que a otra vez sea positiva para que este límite tienda a 0. De otra manera no existe. Entonces necesitamos que la parte real de a otra vez sea positiva. A podría ser un complejo. Entonces, si A fuera un complejo, pues esto lo podemos separar nuevamente en una exponencial con una parte real, una exponencial con una parte imaginaria. Y la parte imaginaria pues no converge. Necesitamos que la parte real con la exponencial, pues esa cosa tenga este signo para que este límite tienda a 0. Y necesitamos que ahora la A no sea menos j omega, que no sea un número imaginario puro. Pero esta condición, que la parte real de A sea mayor que 0, envuelve esto. Porque así ya no será un imaginario puro, tendrá una parte real, y entonces esta condición se satisface inmediatamente con esta.
Entonces, para que las dos integrales existan, necesitamos la misma condición, que es que la parte real de a sea 0. Entonces, con eso en mente, pues aquí nos quedaría nada más un 1, entonces nos queda esta fracción, acá nos quedaría menos, con este menos nos quedaría más, y realizamos la fracción. Esto es a menos j omega por a más j omega, es un binomio conjugado, eso es una diferencia de cuadrados, sería a cuadrada menos j omega al cuadrado, pero j omega al cuadrado es omega cuadrada menos 1, con el menos sería más, ¿no? Entonces la multiplicación de estos dos denominadores nos da cuadrada más omega cuadrada, multiplicamos y nos quedaría a más j omega, y luego nos quedaría a menos j omega, siendo la fracción. Simplificamos j omega menos j omega, se cancelan y nos queda 2a entre a cuadrada más omega cuadrada. Por lo tanto, en este caso, la transformada de Fourier sería 2a entre a cuadrada más omega cuadrada, siempre y cuando la parte real de a sea mayor que 0, es decir, a podría ser menos 2 más 3j, menos 5, perdón, 7 más 8j, 7 menos 5j, 17 más 3j, 35, puede ser cualquier número complejo, en particular podría ser real, pero necesitamos que el real sea positivo para que todo lo que dijimos sea cierto y se pueda encontrar la transformada. Por lo tanto, en este caso observamos que la transformada de Fourier es, como lo hemos comentado en videos anteriores, es una función que toma un número real, que es el valor de omega, lo sustituye en una fórmula y en general nos da complejos. En este caso, pues la transformada no tiene parte imaginaria, eso es por la simetría que tiene la f de t, ¿no? No queda parte imaginaria, en general quedaría un número complejo, aquí queda un número puramente real. Entonces podemos hacer sus espectros. En particular, para hacer el espectro vamos a pensar que cómo quedaría el espectro si A fuera un número real. Entonces, si es real, necesitamos que A sea positivo, porque es la condición para que la transformada exista. Si graficamos f de omega, pues es esta cosa. Cuando omega vale 0, nos queda 2a entre a cuadrada, que sería 2 entre a. Entonces 2 entre a cuando omega vale 0. Y conforme omega va creciendo, este número a es constante, este número va haciéndose más pequeño, entonces es decreciente. De la misma manera, cuando omega es negativo, es decreciente. Entonces esa es la gráfica de f de omega. En particular observamos que es siempre positivo, está por arriba del eje omega. Por lo tanto, el espectro de magnitud pues coincide con f de omega porque es positivo. Entonces este es el espectro de magnitud, que es f de omega. En general, cuando la f de omega es positiva, pues coincide con su tamaño, y a esto le llamamos el espectro, simplemente a la pura gráfica de f de omega, porque ya fue positiva. Pero si queremos ponerlo en términos de espectro de fase, pues la fase valdría 0, ¿no? O sea, es decir, el ángulo de estos números, pues siempre, como es un número positivo y los vemos como números complejos, siempre están a 0 grados. Y esa sería una manera de interpretar este espectro. Observen que aquí hacemos la operación, ¿no? El tamaño de f de omega es la norma o tamaño, la norma de esta división. La norma de una división de números complejos es norma del de arriba entre norma del de abajo, es decir, norma del numerador entre norma del denominador, pero como es positiva, pues su norma es 2a, nunca es negativo por esta condición que necesitamos para la convergencia de la transformada de Fourier, y a cuadrada más omega cuadrada pues también es positivo, estamos pensando que es un número real. ¿Okay? Y bueno, y pues ya coincidió aquí. Vamos a hacer otro ejemplo, más o menos con pues, el procedimiento es el mismo, ¿no? Estas señales que son relativamente sencillas, pues uno lo introduce en la integral, realiza la integral, y pues uno ve bajo qué condiciones esa integral se puede resolver. Entonces ahora vamos a hacer la transformada de Fourier de esta señal. Entonces nos queda la transformada de Fourier f de t, nos quedaría f de t por e a la menos j omega de t de menos infinito a infinito. Entonces esta integral se puede separar en dos integrales, de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. La integral de menos infinito a 0 da 0 porque tenemos un escalón. Los escalones para t's negativas valen 0, entonces esa integral desaparecería y nos quedaría la integral para solamente para t's positivos de 0 a infinito, pero el escalón cuando le evalúas en positivos es un 1, entonces ya no lo ponemos, simplemente ponemos aquí la expresión de t a la menos at y solo hay que integrarla en este intervalo. Hacemos leyes de los exponentes, sumamos los exponentes que tienen la misma base, aquí está, y hacemos esta integral, pues procedemos a hacer la integral por partes. ¿Okay? Entonces hacemos la integral por partes, u es igual a t, db es igual a esta integral, ¿no? A la integral de e a la menos a j omega t de t, ese es el db, integramos y nos queda u por b, la integral de db, que es esta exponencial, es ella misma, entre
el exponente, que en este caso, entre el coeficiente del exponente, que en este caso es negativo, ¿no? Por más o menos. Y hay que evaluar de 0 a infinito. Pero cuando evaluamos en 0, observemos que esta te está multiplicando, entonces vale 0. Y cuando evaluamos en infinito, pues tendremos que hacer el límite cuando te tiende a infinito. Entonces aplicamos ahí L'Hopital. Y una vez que hacemos L'Hopital, pues llegamos a la condición, nos queda una forma indeterminada, ¿no? Una vez que aplicamos L'Hopital, pues observamos que tiende a 0 siempre y cuando la parte real sea mayor que 0. Entonces este límite, esta evaluación se cancela en 0 porque multiplica, y en infinito por un argumento similar a lo que teníamos aquí. Entonces esta parte no está. Entonces hay que poner la otra parte de la fórmula de integración por partes, sería menos b de u, ¿no? Du es de t porque u era igual a t, y b era esta integral con el menos de la fórmula de integración por partes con el menos de la integral de db, entonces nos queda positivo. La integral de esta exponencial, pues simplemente es ella misma, ¿sale? Ella misma entre el coeficiente. De hecho, esta integral la hemos hecho previamente, es lo que estoy ocupando aquí. Esta integral es este pedacito, ¿sale? Tenemos este pedacito, ¿no? Y como vimos, este pedacito se convierte en este, se convierte en este, se convierte en este. Entonces esta integral, que es esta es 1 entre a más j omega. Entonces 1 entre a más j omega por a más j omega nos quedaría 1 entre a más j omega al cuadrado. Por lo tanto, la transformada de Fourier de esta señal es 1 entre a más j omega al cuadrado siempre y cuando la parte real de a sea mayor que 0. Para que esta integral sea 1 entre a más j omega necesitamos esta misma condición. Así nos queda que la transformada de Fourier es esto siempre y cuando la parte real de a sea mayor que 0. Entonces vamos a graficar los espectros. En este caso la transformada de Fourier para cada valor de omega, si te regresa un número complejo. Por ejemplo, si omega vale 1, te queda 1 entre a más j. Si omega vale 2, te queda 1 entre a más 2j al cuadrado, ¿no? En ambos casos. Vamos a calcular la norma, ¿no? La norma sería la norma de esta división. La norma de una división es la norma del numerador entre la norma del denominador. La norma del denominador es a más j omega por a más j omega. La norma de un producto es la norma del primero por la norma del segundo. Como los números son iguales, porque es a más j omega al cuadrado es multiplicar por el mismo, entonces nos queda la norma del primero por la norma del segundo, que como es la misma, pues es la norma al cuadrado. La norma de este número complejo es a cuadrada más omega cuadrada raíz cuadrada, pero como está al cuadrado, pues la raíz no aparece. Entonces esta es la fórmula de la norma de f de omega. Lo podemos poner acá, ¿no? Entonces es esta señal. Vamos a pensar que nuevamente es positivo para dar una interpretación. La formulita no tiene restricción. La A podría ser complejo siempre y cuando su parte real sea mayor que 0, pero vamos a pensar que la A es positivo, es un número real puro. Entonces la gráfica cuando omega vale 0 te queda 1 entre a cuadrada, que sería 1 entre, aquí falta un cuadrado, 1 entre a cuadrada. Entonces cuando omega vale 0 es 1 entre a cuadrada. Conforme omega crece, este número va decreciendo, ¿sale? Porque es constante la A, esto es 1 entre algo que va creciendo, pues tiende a ser 0. No es 0 nunca, ¿no? Tiende a ser 0 como límite. Y cuando omega es negativo, cuando tiende a menos infinito, pues esta cosa también tiende a desaparecer. Es el espectro de magnitud. Ahora el espectro de fase, pues es el ángulo de f de omega. Entonces el ángulo de un número complejo que está en una división es ángulo del de arriba menos el ángulo del de abajo. Entonces sería menos. El ángulo del de arriba es un 1, el ángulo del 1 es un 0, está a 0 grados. El ángulo del de abajo es un producto. El ángulo de una multiplicación de números complejos es el ángulo del primero más el ángulo del segundo. Entonces, como esto es al cuadrado, entonces tenemos un número complejo consigo mismo. Entonces quedaría menos 2 veces el ángulo de a más j omega. Menos 2 veces. ¿Cómo calculamos el ángulo de a más j omega? Pues es la parte imaginaria entre la parte real. Entonces arco tangente o tangente inversa. Por lo tanto, el espectro de fase o la función que representan los ángulos de estos números complejos, pues sería un arco tangente invertido horizontalmente y escalado por menos 2 y escalado horizontalmente. Entonces la fórmula de la gráfica de la tangente es como una S, ¿no? De menos pi medios hasta pi medios, y como multiplicamos por menos 2, pues invierte, ¿no? Entonces lo de abajo se pasa arriba, lo de arriba se pasa abajo, y por 2, entonces sería desde pi hasta
está entre menos pi y pi, y esta sería el bosquejo del espectro de fase. ¿Sale? Entonces, en este caso, f de omega sí nos dio una fórmula que va de los reales a los complejos, y estos son sus espectros. Insisto, cuando la función es puramente real, pues, y es positiva siempre, pues nada más basta con hacer f de omega, ese sería el espectro, ¿no? No tiene mucho sentido decir la fase porque no aporta nada, ¿no? De información. En cambio, aquí sí, ¿no? Aquí sí el ángulo va cambiando dependiendo de cuál sea el valor de omega. Y aquí el ángulo va cambiando dependiendo de cuál sea el valor de la magnitud, igual que acá, ¿no? Pero acá siempre es positivo, acá no siempre, ¿no? Porque sí nos dio complejos. Entonces, esto también se puede hacer en software. Se puede ocupar un software como MATLAB, Matemática, el módulo simbólico de Python, Máxima, Cengage, MATLAB. Hay muchos, Sage, MATLAB, no Cengage, Sage, MATLAB. Hay mucho software para hacer transformadas de Fourier que ya traen los paquetes de simbólico. Yo lo voy a hacer en dos. Lo voy a hacer en el paquete simbólico de Python, bueno, con SymPy, que se llama el módulo, y lo voy a hacer con MATLAB, con la paquetería de simbólico. Bueno, entonces en MATLAB sería algo de la siguiente manera. Declaramos la variable t y omega, declaramos la variable a y le decimos en MATLAB que debe de ser positiva, ¿no? Si no, la integral no existía, no esas eran las condiciones, ¿no? Lo hacemos específicamente pensando que es un número real, ¿no? Pues decimos que es positivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta, he puesto esta f que vamos a hacer en el siguiente video, que es f es igual a e a la menos at por el escalón. El escalón en MATLAB se llama Heaviside. Recuerden que otro nombre del escalón unitario era también la función de Heaviside. Entonces decimos que f es e a la menos at Heaviside de t. Después vamos a poner la g, que es t por e a la menos at por el escalón. Y después la otra función que teníamos era la exponencial a la menos a, valor absoluto de t. Y pues es relativamente sencillo. Pongo tres variables y guardo los resultados. Digo que f es la Fourier de f con respecto de la variable t y que escribe el resultado en términos de la variable w. Lo mismo aquí, Fourier es la transformada de Fourier de g con respecto de la variable t y que lo escriba los resultados en términos de la variable w. Recuerden que la variable es lo de menos, uno podría poner ahí en lugar de w cualquier otra letra y pues el significado es el mismo. Y lo mismo con h, ¿no? H va a ser la transformada de Fourier de f con respecto de f con respecto de t y después con respecto de w. Ok, déjenme cambiarle aquí a h, no, h. Y aquí voy a poner h, ¿no? Entonces ejecuto este código. Sale entonces la transformada de esta exponencial de e a la menos at u de t es 1 entre a j omega i, ¿no? La transformada de Fourier de t e a la menos at u de t es 1 entre a más omega i al cuadrado, que es lo que nos salió. Este es el que vamos a hacer en el siguiente video. Solamente lo pongo aquí. Y la otra era 2a entre a cuadrada más omega cuadrada. ¿Sí? Entonces, como observamos, pues es relativamente sencillo hacer las transformadas de Fourier en MATLAB. También se podría ocupar Optave, ¿no? Ok, entonces voy a ahora mostrar el código para hacer la transformada de Fourier en Python con el módulo de SymPy. Yo lo voy a hacer en una instalación que tengo en mi máquina, pero también se podría hacer en la página live.sympy.org, ¿no? Ok, entonces decimos que de SymPy nos importe todas las constantes, funciones, módulos, todo lo que tenga ahí. Con esta asterisk indicamos que importe todas las funciones. Declaramos t como un símbolo y decimos que t es un número real, diciendo que el argumento real es verdadero. Después declaramos una variable a con un símbolo que sea la a y que decir que el argumento positivo es verdadero, entonces vamos a decir que a es positivo. Declaramos esta tau que no voy a ocupar en este momento, lo voy a ocupar más adelante y digo que también es positivo. Pongo init printing. El init printing lo que hace es que la impresión se vea en modo matemático. Y después declaramos w también como un símbolo, y voy a cambiarle aquí. Simplemente quiero que sea real, ¿sí? No necesito que la w sea positiva.
La W es los valores en donde evaluamos a la transformada de Fourier. La transformada de Fourier aquí tiene un argumento un poco distinto a como lo tiene en MATLAB. Y para que sea en términos de cómo hemos definido la transformada, tenemos que declarar una variable que le llamemos k, que sea omega entre 2pi. ¿Okay? Si hacemos esto, la transformada de Fourier nos lo va a indicar en términos de nuestra definición y de nuestra notación. Por eso hago la línea 8. ¿Sale? Esto es por cómo está programada la función Fourier-transform. Entonces f va a ser la transformada de la exponencial a la menos a por t de Heaviside, ¿no? Aquí Heaviside, por ejemplo, escribe con mayúscula. Con respecto de t y con respecto a la variable k. Insisto, tengo que poner la variable k en este formato para que nos dé el resultado en nuestra definición y como sabemos. La transformada de Fourier, g va a ser la transformada de Fourier de t por e a la menos at por Heaviside. Igual respecto a la variable t y respecto a la variable k, que necesito ponerla como en la línea 8 para que salga en términos de lo que conocemos. Y la h va a ser la transformada de Fourier de e a la menos a, valor absoluto de t. Aquí el a se escribe con mayúscula, por ejemplo. Respecto a t y con la variable k como en términos de la variable k como resultado. Entonces, pues nos da los mismos resultados. La f, que es una exponencial con Heaviside, es 1 entre a más i omega. La g, que es t por e a la menos at Heaviside, es 1 entre a más i omega al cuadrado, que es lo que deducimos. Y la h, que era e a la menos a, valor absoluto de t, pues eso es 2a entre a cuadrada más omega cuadrada. ¿Ok? Entonces, hasta aquí dejamos esta parte y bueno, siempre es bueno tener estos paquetes a la mano para corroborar nuestros resultados.